Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de la influenza y esto debido a que hemos visto un aumento reciente en los casos de enfermedad respiratoria viral y sobre todo de tipo influenza. Esto asociado obviamente a la temporada invernal, los virus prevalecen más en temporada de frío en algunos de los casos y por otra parte hay bastantes festividades que nos hacen que convivamos en espacios cerrados y por supuesto que favorecen la transmisión de persona a persona. ¿Qué tenemos que saber sobre la influenza? Bueno, la influenza es un virus de tipo ARN semejante al COVID y se divide en dos tipos. Tipo A, el cual a su vez se subdivide de acuerdo a una nomenclatura de sus proteínas que tienen su superficie, que es la neuroaminidasa y la hemaglutinina, ¿sale? De acuerdo con eso podemos tener diferentes tipos, por ejemplo, el H5N1, H3N2, H1N1, etc. Por el otro lado tenemos al tipo B, influenza tipo B, que se subdivide a su vez en Victoria y Yamagata. Esas son unas variantes. Todas estas pueden infectar al ser humano y pueden provocar infecciones respiratorias agudas, sobre todo de vías aéreas superiores, pero en algunos casos pueden progresar a vías aéreas inferiores, o sea, pulmones, y generar una complicación de neumonía. ¿Y cómo se detecta la influenza? Bueno, principalmente a través de la exploración y del interrogatorio. Muchos de los pacientes que acuden con nosotros vienen con un cuadro de evolución bastante rápida, en el que dicen, es que ayer me sentía bastante bien y el día de hoy por la tarde, me siento bastante mal. O sea, ya tengo dolores de garganta, dolor de cuerpo, me duele la cabeza, ando con mucho cansancio, mucha debilidad, mucha fatiga y pues me siento caliente. Entonces obviamente lo revisamos y por supuesto que en muchas de las ocasiones llega a haber fiebre o febrícula, o sea, son temperaturas de un poquito menor grado, pero también elevadas respecto a lo normal. Entonces, ¿los síntomas cuáles son? Principalmente síntomas respiratorios, moquito, congestión, tos. Síntomas asociados, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, articulares, fatiga, dolor de pecho cuando expectoran o faltas de aire. En algunos otros casos hay pacientes que llegan a tener diarreas, náuseas o vómitos, por ejemplo en el caso de los pequeños asociado al crecimiento de las amígdalas, a la inflamación de las mismas y en algunos otros también en ocasiones dolores abdominales. Entonces, como verán, la presentación de la influenza pues es bastante semejante al COVID. Entonces eso es un problema bastante grande porque en muchas de las ocasiones es indistinguible clínicamente, a excepción digamos de que por ejemplo en COVID llegue a presentarse disgeusia, alteraciones del gusto, alteraciones en el olfato, hiposmia o anosmia o lesiones semejantes a las de sabañones, por ejemplo en manos o pies, que son las de las quemaduras por frío, semejantes a estas les llaman en los niños. Podemos pensar en un COVID, pero cuando no, guiarnos solamente, por ejemplo, por la evolución rápida, pues sería un poco complicado. O guiarnos, digamos, solo porque no hay pérdida del gusto y del olfato, también sería, digamos, un problema porque pues no significa que no sea COVID. También hay COVID sin pérdida del gusto y sin pérdida del olfato, como ya lo hemos visto con la variante Omicron sobre todo. Entonces, el cuadro clínico se parece muchísimo, de ahí que, bueno, las últimas guías nos indican que en caso de sospechar la enfermedad, si es un paciente de riesgo, de preferencia se le inicie la terapia con el oseltamivir, que es el tratamiento de primera línea que tenemos disponible. ¿Cuál es el detalle del tratamiento? Bueno, el detalle es que la accesibilidad, la disponibilidad que tenemos del medicamento en diferentes farmacias pues es bastante baja. De hecho, ya a nivel estatal prácticamente no se ha encontrado el celtaferón o el oseltamivir que hay en jarabe, por lo cual de hecho algunos hospitales por ahí, algunos colegas me estaban pasando que de manera interna el área de epidemiología estaban promoviendo el que se disolviera la cápsula del oseltamivir en 5 mililitros de agua y posterior a esto se pudiera dosificar de acuerdo al paciente, de acuerdo con su edad, de acuerdo con su peso, para que los pacientes no se quedaran sin tratamiento, tuvieran la accesibilidad al mismo y sobre todo de manera oportuna. Y digo oportuno porque esto es bastante importante. El tratamiento de la influenza debe de instaurarse en las primeras 72 horas. Posterior a esto, puede que la replicación del virus, la multiplicación de los mismos sea tan elevada que ya no tenga una utilidad clínica. Entonces, de preferencia hay que acudir al médico en los primeros 3 días de la evolución, ya que el oseltamivir, como lo sabemos, así como los antibióticos, es un medicamento controlado. El no acudir al médico y automedicarse con algún antigripal puede atenuar los síntomas, pero existe el riesgo de que si es influenza después de 3 días ya no podamos instaurar el tratamiento, ya no tenga alguna eficacia o que si no se inició el paciente pueda complicar. Afortunadamente la tasa de mortalidad en influenza es bastante baja, de hecho menor al 1%.
lamentablemente sí hay más grupos de riesgo. Por ejemplo, los niños son una población de riesgo, las personas adultos mayores, de 65 años principalmente, aquellas que tienen enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, neumopatías en general, aquellos pacientitas embarazadas, por ejemplo, son pacientes de riesgo e incluso pueden generar algunas alteraciones obstétricas. Entonces, es importante que si presenta síntomas respiratorios en esta temporada, vamos a decir desde ahorita hasta marzo, moquito, congestión, tos, dolor de cabeza, fiebre, no te automediques, hay que venir a una revisión y posterior a esto, si es necesario, hay que instaurar el tratamiento. Si te gustó este video, compártelo y si puedes dejar algún comentario, te agradecería. Si tienes alguna duda, estamos para servirte. Gracias.